Amigos y amigas, muy buenas noches. Pedimos las debidas disculpas. Hemos tenido el día de hoy, pues lastimosamente, problemas técnicos que no nos han permitido, pues, el hecho de poder estar con ustedes a la hora pactada, a la hora adecuada, y por ello, pues, les pedimos mil disculpas. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Esta vez, lastimosamente, como digo, tenemos problemas técnicos que no nos permiten poner los videos de los auspiciantes, pero sí podemos nombrarlos, ¿no? Tenemos a Zulcar Cyberpapelería, todo en suministros de oficina. Recuerden que la lista de útiles y todo lo que necesitan los estudiantes para el retorno a clases lo tenemos ahí en Zulcar Cyberpapelería. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a otavalo.org, a Autoservicio San Francisco, lavadora y lubricadora, a Creativos, Imprenta y Comunicación Visual, a la doctora Jimena Cadena. Ella es odontopediatra y está ubicada en la Colón y Bolívar frente al Banco del Austro. A la escuela de fútbol de nuestro buen amigo Francisco Pasquel. Las inscripciones están abiertas. Ellos entrenan en El Ejido a las 3:30 en la cancha del Ejido, y la edad en la cual oscilan, pues, las personas que pueden ir a la escuela son de entre los 5 y 18 años. A Saitel, el Internet del Ecuador, a Monte Perdido, el café tostado de Intac, a Comercial Isabelita, y a una persona que también está esperando esta entrevista con ansias, y ya vamos a saber por qué, a Adamo Hotel allá en Ipiales, Colombia. El día de hoy tenemos el sorteo, me confirman por ahí, 3 pizzas grandes, 3 pizzas familiares, gracias a Oscar Pizzería. El día de hoy, pues, tengo a un invitado de lujo y de honor, como todos los que ya han pasado por aquí. Él es Carlos Proaño, destacado deportista cotacacheño en este Café Con. Y ahora sí, nos vamos un poquito a sacarnos las mascarillas, porque si no, no podemos degustar el cafecito rico de Intac, ¿no? Este cafecito orgánico que es también parte de nuestros auspiciantes. Carly, le invito a servirnos un cafecito y pues a conversar un poco sobre su vida deportiva. Bienvenido. Muy amable, Iván, un gusto para mí el poder compartir un poquito de la historia deportiva personal que la viví en Cotacachi especialmente. Muchas gracias al programa, y también un agradecimiento a Jomar Ceballos, que fue el contacto para esta entrevista. Empecemos, le puedo decir Carly, ¿no? Porque me dijo Jomar desde ahí empezando, me dijo, no le conocen, no sé si le conocen más como Carlos, como Carlitos o como Carly, pero al final se decidió en mandar en la propaganda como Carly, así es que me voy a permitir de igual manera, pues, tratarlo de la misma manera. Así es que encantado. Vamos a empezar a conversar un poquito sobre su vida deportiva, y una de estas cosas que siempre les pregunto yo es ¿de qué barrio es Carlitos Proaño? Bueno, pertenezco al barrio El Sagrario, o La Matriz de Cotacachi. Es en el Parque La Matriz. ¿En el centro? Sí, en el centro, pleno centro de Cotacachi. ¿Dónde ya se da usted es oriundo del centro prácticamente de Cotacachi? Pero hay una historia que ya desde el principio nos contaban, en este caso, la vez que entrevisté a Jomar, la vez que entrevisté al padre Giovanni Paz también. Hay un grupo que no hay que hacerle caso al nombre, ¿no? Porque ese es un poco anecdótico también. Sí. Cuéntame un poquito cómo se llamaban y qué hacían los Malvientos, ¿eran, no? Bueno, la historia es muy bonita, contar esa historia deportiva de la infancia. Nacimos un grupo de amigos de la escuela, del barrio. Este barrio era el Sagrario, o La Matriz de Cotacachi, en la parte de abajo. Y éramos todos vecinos. En esa edad estábamos desde los 7, 8 años desde adelante es lo que comenzamos a aparecer y a jugar todos los días en el fútbol en la escuela 6 de julio. Entonces este grupo, bueno, por alguna inspiración de uno de los compañeros, nos comenzamos a poner nombres, y alguien dijo, nos llamemos Malvientos. ¿Por qué? Era la pregunta también. Había una quebrada donde siempre jugábamos, atrásito de la escuela, había una quebrada, y más al ladito era el cementerio, que sigue siendo ahora, pero más atrásito. Entonces por eso había
Malos Aires, que se llamaba, o Mal Vientos. Y alguien dijo, ese nombre nos queda preciso y para hacer tener miedo a los equipos rivales, supuestamente. Entonces quedamos como Mal Vientos. Un lindo grupo de amigos, Milton Saltos, Manolín Paz, Lucho Serpa, Galo Luna, etcétera. Algunos muy buenos amigos. Desde niños no empiezan a jugar. Sí, ¿Dónde jugaban? ¿Contra quién jugaban? ¿Contra los otros barrios? Bueno, en un inicio estábamos en la escuela, en diferentes escuelas. Dos escuelas habían principalmente en Cotacachi: Modesto Peña, 6 de julio. Ahí ya éramos seleccionados, unos en una escuela, otros en otra escuela, y habían los cotejos deportivos internos. Salíamos también a jugar en las parroquias, en Quiroga y Mantag, y ahí nos conocimos un poco ya. Pero las tardes, después de clases, ya todos los del grupo de los Mal Vientos, como vivíamos cerca, siempre salíamos a la escuela 6 de julio. Pero también en el parque también hacíamos deporte ahí, en la parte del parque, en una parte que se llama el pretil del parque, también hacíamos mucho deporte, pero bueno, ahí nos molestaban un poquito los llamados chapitas municipales, o nosotros les molestábamos porque siempre jugábamos ahí hasta de noche, mandábamos la bola a los jardines y de ley nos molestaban. Entonces después ya se hizo la escuela 6 de julio porque tenía otro local la escuela. Se hizo a unas 2 cuadras del parque y ahí había la cancha. Entonces ahí sí ya eran todas las tardes, ahí todo este grupito de Malvientos. Y ahí jugábamos, más se dio, no habían campeonatos así oficiales, pero hubo un grupo de la parte de arriba de Cotacachi que pertenecían al Parque San Francisco y nosotros de la Matriz. Entonces ellos se llamaban el grupo de la plaza. Entonces con ellos eran los clásicos. Los clásicos, ¿no? Entonces, si una semana normalmente nosotros les ganábamos por goleadas. Ellos también alguna vez nos ganaron. No sé cuántos partidos habríamos jugado, siquiera unos 50, 60 en una época. Entonces de esos nosotros posiblemente les ganamos de los 60 a unos 55. Entonces algún partido que nos ganaban, ellos hacían, o sea, festejaban a lo grande. Eran como partidos oficiales, pero eran amistosos, pero muy bonitos. Y con los de la plaza también nos comenzamos a llevar bien. ¿Hincha de qué equipo, Carlitos? Del Ecuador, del Deportivo Quito. Del Sedeco de Cotacachi. A ver, ¿del desaparecido Deportivo Quito o todavía hay esperanzas? No, todavía estamos ahí un poquito abajo, pero sí tratando de resurgir. Sí, ¿no? Tratando de resurgir. La ACD. La gloriosa ACD. Así es. Carlitos, ya estos compromisos de fútbol de la niñez van dando paso también a que se arme toda esta gloriosa institución que fue el SEDECOT. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito también de su época estudiantil. Ya hemos hablado un poco del ámbito del barrio, de cómo se desarrollaban las escuelas y todo, pero después vamos a pasar a una época en donde ustedes pues forman parte del colegio. ¿En qué colegio estudió Carlitos? En el colegio Luis Upiano de la Torre. Entonces ahí estudié de primero a tercer curso y luego pasé al Otavalo de cuarto a sexto. O sea que debe tener conocidos aquí en Otavalo también. Sí. O sea, de cuarto a sexto estudiamos en Otavalo, en el Colegio Nacional de Otavalo. En el Colegio Otavalo. Ajá. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál fue el roce deportivo que usted tuvo? Bueno, ahí en el Colegio Luis Ulpiano comenzamos los campeonatos internos. Entonces ahí éramos seleccionados del curso, en primero, segundo y tercero, hasta que por el año, creo, 1975, estábamos en tercer curso, hubo un campeonato ya oficial intercolegial, sub-15. Y bueno, en los colegios que más glorias tenían a nivel provincial, bueno, siempre eran entre Ibarra y Otavalo, lo que siempre se llevaban los campeonatos, ¿no? Entre el campeonato, vicecampeonato, por lo general eran así. Y en esa época, no sé si, o sea, comenzamos a entrenar, el campeonato era sub-15. Y ahí logramos formar un equipo muy, muy bonito.
Ahí ya nos conocimos con William, que era compañero de colegio, pero era de otro paralelo. William Narváez, uno de los amigos de la época y que seguimos surgiendo en el equipo después con el Sedeco. Entonces ahí hicimos una bonita dupla. Fueron 5 partidos, si mal no recuerdo, con equipos de Urcuquín, el San Francisco de Ibarra, el Teodoro Gómez de Ibarra, el Colegio Nacional Otavalo y nosotros. Entonces ahí, claro, la anécdota puede ser que el William ya comenzó a aparecer ya como goleador neto. Es uno de los, yo le admiro a William como uno de los goleadores netos. Entonces, hicimos 16 goles en esos 5 partidos. De los 16 goles, 9 fueron de William, 5 de mi persona, Carlos Praño, y 1 de un compañero, Lucho Rueda. Entonces ahí ya se notó y comenzamos ya a formar una bonita dupla, ahí en el colegio. Los dos delanteros. Sí. No, yo era volante. Ah, ya. Yo era número 8, por lo general. William era... El de la pata brava, como dicen. El número 8 es el de la pata brava, siempre. Sí, también tenía buena pata. Sí. Y William, en cambio, era el que hacía los goles. Que hacía los goles, en realidad. Entonces, con él ya jugamos esos partidos y llegamos al campeonato. Y Cotacachi, me parece que fue la primera vez que, como un intercolegial que había ganado a nivel de la provincia. Luis Ulpiano de la Torre en sub-15. En sub-15. Entonces ahí nos conocimos con Chispita, un amigo también que se llama Milton Saltos, le decimos el Chispita, William Narváez, de los que seguimos después de esa camada, ¿no? De esa historia. Chévere. Y después viene Otavalo. A culminar cuarto, quinto y sexto curso. Cuarto, quinto y sexto. ¿Y aquí también seleccionado del colegio? Fuimos seleccionados en los cursos. Ahí no había... No sé si no hubo en esa temporada campeonatos intercolegiales. Entonces no hubo cómo aparecer, digamos. Pero jugábamos en los internos. En los juegos internos. Y ya empieza la historia de Carlos Proaño y de jóvenes en este glorioso equipo que marca un antes y un después, ¿no? Allá en Cotacachi. Si bien es cierto, según la biografía que muy amablemente nos hizo llegar también, usted ha defendido los colores de muchos equipos. ¿Recuerda algunos, tal vez? Sí, bueno, el primero, en que más años defendí, el Club Sedeco. ¿Ya? Con el que empecé oficialmente a jugar en los campeonatos de Cotacachi, en los interclubs oficiales, desde 1977. Sedeco es Club Estudiantil. Centro Deportivo Estudiantil Cotacacheño. Entonces se creó en el año 1975, pero por los trámites que había que hacer para ingresar a la Liga Cantonal como club, entonces nos demoramos un par de añitos y comenzamos a jugar en el 77. En el 77 comenzamos a participar oficialmente en el campeonato interclub. ¿Qué edad tenía Carlitos ahí? Estaba por cumplir 16. 16 años. O sea, antes de cumplir los 16, lo que comenzamos a jugar en el Sedeco. Yo cumplo en diciembre y comenzamos a mediados de año, digamos. Chévere. Y empieza ya un trajinar, ¿no? En el tema del Sedeco, porque en ese tiempo me imagino que fue el boom, ¿no? El tema de la creación del Sedeco, porque eran todos jovencitos. Guambritos, como se dice. Sí, o sea, eso también era lo genial. El equipo en sí, o sea, los que iniciaron la fundación del Club Sedeco, el que máximo tenía era 17 años. Estábamos entre los 15 y 17, pero la mayoría, que eran los amigos de mi hermano mayor tiene 2 años más, entonces eran máximo de 17 años. Entonces ellos eran los que empezaron a hacer los trámites y logramos inscribirnos. Y ahí empezó el 77, comenzamos la participación en el Interclub de Cotacachi oficialmente. Comenzamos, era una linda historia porque, en el primer desfile, cuando íbamos a debutar, digamos, en el campeonato,
toditos éramos pequeñitos, digamos. Bajitos. Y claro, alguien, como anécdota, alguien viéndonos el desfile, alguien preguntó, pues, que ese Jardín de Infantes, ¿cómo se llama? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el Jardín de Infantes? Y justamente, bueno, la anécdota es que jugamos contra el equipo de la persona que había dicho de dónde es ese Jardín de Infantes, que ni sé qué. Y jugamos contra ese equipo, debutamos y les ganamos 3-1. ¿Contra qué equipo fue? Nacional. El Nacional de Cotacachi. Ajá. Entonces logramos ganar 3-1. Ese fue el Jardín de Infantes que empezó. Entonces, por ahí empezamos en el 77, pero quedamos todavía en puestos secundarios en el 77. El 78 también ya avanzamos un poquito, quedamos tal vez en quinto lugar a nivel de Cotacachi. Y en el 80 ya comenzamos con el primer vicecampeonato. Y todos el mismo proceso. Sí. Todos del mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, me imagino, tapaba el padre Giovanni, ¿no? Despuésito apareció así. ¿Ya? Giovanni Paz, antes era Edwin Salazar, un buen arquero. ¿Ya? El que inició como arquero, Fernando Zarzosa, de los arqueros. De ahí de la gente que comenzamos, digamos, el primer año, había un Julio Buitrón, había Gregorio Izama, Jorge Soto, Milton Santos, Manuel Paz, Pepe Nájera, un pocito que le llamábamos Rubén Moreno, William, que él empezó en el Club Bolívar, y junto con Manolín, de esa camada de los Malvientos, éramos 4 que nos llevábamos muy bien. Entonces, William Narváez y Manolín Paz empezaron a jugar en el Club Bolívar, que les comenzaron a dar un poquito más de chance, y Milton Santos y mi persona comenzamos en el Club Cédeco. Y después nos reencontramos, porque del Bolívar vinieron en unos 2 años que jugaron ahí, volvieron al Cédeco. Y ahí comenzamos a ganar los campeonatos. Me han dicho que con usted debo, pero sacarle hasta los más chiquitos datos, sí, porque dicen que es una enciclopedia prácticamente viviente, ¿no? En el año 78 me dice que ya empieza, en el año 77 empiezan a jugar, no les va tan bien todavía. ¿Y cuándo empieza ya el boom del Cédeco? El 80. En 1980 ganamos el vicecampeonato. El 81 ya fue el campeonato. Desde el 81 ya ganamos un tricampeonato, 81, 82, 83. Entonces ya ganamos. De ahí, el siguiente año ganamos vicecampeones. Pero en total en esa década ganamos 5 campeonatos, más o menos hasta el 88, 89 que jugamos en el fútbol amateur, y 4 vicecampeonatos del Club Cédeco. Entonces, hay bonitas anécdotas en los partidos finales. Siempre hubo un partido especial y alguna anécdota. Uno de ellos... A ver, cuénteme, Carlitos. En una de las finales, bueno, fue... algún problema no siempre, bueno, en esa época sí tuve inconveniente en el partido con el club, en una de las finales, con el Club Unión. Un córner para el Club Unión o un tiro libre, cercano al córner. Y de mala suerte le topo apenas yo supe que le topé yo la bola. Y le desvío y mando autogol. Comenzamos perdiendo. Enseguida, bueno, empatamos. Contra el Unión, Contra el Unión fue esa final de Ejido, en Cotacachi. Entonces, luego de eso, un penal a nuestro favor, en ese mismo partido. Entonces yo era el que cobraba siempre los penales. El hombre de confianza. Sí, el que no podía fallar. Me tenían confianza, siempre hacía en realidad. Hasta esa época siempre hacía los goles, todos los penales. Penales y tiros libres más o menos me tenían confianza. De eso ya vamos a hablar, de los tiros libres, porque me dicen que ha sido tiro fijo. El penal, el penal cobra Carlitos. Bueno, desde las tribunas te viera lo bonito que había un penal, tiro libre. Coreaban el nombre. Carlitos, ya. Entonces cobra el penal y al arco iris. O sea, se fue para arriba y un penal fallado. Entonces era como decir, no metí un gol y otro de autogol. Pero como tenía unos grandes compañeros ya en esa época,
Stanley Nazareno, un morenito, alto, que era en cambio él para el cabeceo era número 1. Y teníamos también en esa época un John Marceballo, que también para un tiro libre, y ellos me salvaron, y William Narváez. Ellos me salvaron y ganamos el partido 3-2, porque estuve sin respirar hasta que terminó el partido por el autogol y por el penal errado, ¿no? Pero ganamos esa final. Y ya los rivales van viendo en el Cedecot el rival a vencer, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, el Nacional, el Bolívar, todos eran a ganarle a Cedecot. Sí, en realidad hubieron algunos, bueno, de que se podían llamar los clásicos, en que había buenas hinchadas. Por ejemplo, con el Club Bolívar era también un buen partido, buenos partidos con el Club Bolívar, con el Club Unión del Ejido, que también lograron igual algunos campeonatos, igual el Bolívar, que tiene un historial excelente de historia deportiva. Con el Nacional un poco menos los clásicos, pero igual sí eran duros. Luego también con el 9 de octubre y el Deportivo Quiroga. Deportivo Quiroga también, que llegamos a un par de finales, pero bueno, a ellos sí les tuvimos un poquito bajo nuestra, porque les ganamos las 2 finales. En cambio con el Unión y con el Bolívar nos ganaban una y le ganábamos nosotros una. Entonces con ellos estábamos, como quien dice, empates, con el Unión, Bolívar y con el Quiroga, con el que más llegamos a finales. Sí, así también nos contaba Marcelito Andrade también, que algún momento no le dejaban entrar a Quiroga precisamente porque había hecho el gol del campeonato o había hecho el gol de clasificar, algo así, ¿no? Andrade, sí. Ya se empieza a sentir la presencia del Cedecot en Cotacachi, de la mano de hombres como Carlitos, como el señor Narváez. Y deciden también ya inmiscuirse en el tema del fútbol profesional. ¿Carlitos fue parte de ese proceso? Bueno, ese es un punto aparte. Digamos, hasta el 88, bueno, en el 88 ganamos nosotros el Intercantonal. El Club Cedecot ganó el campeonato amateur intercantonal. ¿Recuerda contra quién jugaron en esa época? Claro, con el Juventus de Atuntaqui. Ya. Fue un partido a finish, ganamos 1-0. La final. La final. ¿Y los partidos anteriores, por ejemplo, de los otros cantones, recuerda a lo mejor los equipos con los que les tocó enfrentarse? Sí, o sea, jugamos de Otavalo, por ejemplo, en las fases preliminares. Jugamos con San Sebastián, con el Brasil de Otavalo, de Ibarra era un 17 de julio, Luz de América, habían también ya los de Pimampiro, Cruzeiro, de Urcuquí, no recuerdo bien el nombre de unos de Urcuquí, Palmeiras me parece que eran, no estoy seguro, y de Atuntaqui, el Juventus o Juventud, Juventus. De ahí era Palmeiras también, de Atuntaqui. Ellos eran más o menos los que nos topábamos cada año en esta contienda. ¿En qué año dice que fueron campeones? El campeonato lo logramos en marzo del 88. Marzo del 88, o sea, casi 13 años después de haberse formado, ¿no? En el 75 sí, me dice. Nos formamos en el 75. Comenzamos los campeonatos a participar en el 77. 11 años después, sí, ustedes ya logran el campeonato intercantonal de fútbol amateur. Así y de ahí me parece que deciden ya, o en ese tiempo eran clasificados directamente al tema ya del zonal de ascenso, me parece, ¿no? Sí, pero claro, era opcional. O sea que quedábamos campeones y se participaba, digamos, pero muchos equipos por el tema económico, entonces dejaban de lado el cupo, digamos, y si es que había otro interesado, venía el vicecampeonato, el vicecampeón, digamos. Entonces ahí, por decisiones de la mayoría del club, nos integramos al profesional después del 88. Entonces ahí también fui parte de los primeros entrenamientos ya en el campeonato para profesional, pero en esa época yo ya estaba por egresar, yo soy bioquímico farmacéutico, entonces ya estuve trabajando por el oriente los fines de semana.
Entonces a mí me pareció un poquito difícil el poder venir y poder participar en forma activa con el club en este campeonato profesional. Entonces fui y pedí personalmente al presidente del club que no me tome en cuenta por estas circunstancias. Ahí conversaron los del club, especialmente del SEDECO, me dijeron que no importa, que baje solamente los fines de semana y jugaba, pero era muy complicado porque ya era el tipo profesional, entonces no me parecía justo el hecho de que de pronto me hagan jugar sin haber entrenado. Todo el resto entrenaba toda la semana, de lunes a viernes, y yo venir el sábado, qué sé yo, y presentarme al partido no era muy justo, entonces no pude participar en el campeonato ya oficial profesional. Digamos que Carlitos Proaño se podría describir en este momento viéndose cómo jugaba y cómo se desenvolvía en la cancha en la época esa del 70, del 80. ¿Cuál sería la característica que para usted le hacía a un jugador que mucha gente, he visto, ¿no?, los comentarios que le hace mucha gente en la publicación del Facebook, y mucha gente recuerda a Carly Proaño? Hagamos de cuenta que usted se está viendo en esa época. ¿Cuál sería la característica que hace que toda la gente recuerde a Carlitos Proaño? Bueno, posiblemente a mí me gustaba el juego limpio. Desde que, digamos, desde antes de que aparezca oficialmente por la FIFA, el fair play. Del fair play, siempre me gustó el juego limpio. Entonces posiblemente eso me sirvió. Incluso hay una anécdota de esa época, por el 80, un poquito pasado el 80, tuvimos un partido contra el 9 de octubre. Y la final, me parece, ¿no? La semifinal. No fue final, la semifinal. Bueno, un partido anterior a las... Entonces ahí hubo un inconveniente de salud de uno de los compañeros rivales del 9 de octubre. Un defensa se desmayó, o sea, se desmayó, digamos, en pleno juego. Y en ese momento, claro, nosotros, los que vimos, entre los compañeros del que se desmayó, desesperados porque pare la bola. Al árbitro le decíamos pare el juego, y nadie paraba, y el rato empezado, vino un centro, y yo recuerdo clarito que fue Tocayo Ceballos, un defensa de 9 de octubre, que como arquero, él era defensa, y como arquero cerquita del área, él cogió la bola, se hizo mano intencionalmente para que pare el partido, para que el árbitro le atendamos al jugador, al compañero. Entonces se paró el partido, bueno, le sacaron al jugador que estaba lesionado, bueno, se quedó desmayado en realidad, pero bueno, ya le sacaron, y al reinicio del partido era para nosotros un tiro libre. Entonces, bueno, la gente ya sabía que un tiro libre era de pronto podía ser posiblemente un medio gol, tal vez, pero y ahí vi yo también que no era justo. O sea, cobrar el tiro, podría hacer el gol o hacer el centro, lo que sea. Entonces yo cogí la bola y claro, bueno, ahí también unos compañeros defensas enseñados, el Stanley Nazariano, que era uno de los defensas altos, que siempre yo le sentaba o él hacía los goles de cabeza muchas veces. Entonces él se ha subido de la defensa a esperar el centro. Entonces, por el ratito de cobrar el tiro libre, yo cogí la bola y les entregué la bola o sea, estaba la barrera al frente mío, y yo yendo a cobrar el tiro libre. Entonces, simplemente ahí nació el fair play, digamos, el juego limpio, y les di suavito la bola, devolvió la pelota, le devolví a los de la barrera. Pero ellos enseguida batearon de una la bola, y como nuestros defensas estaban acá, hicieron un contragolpe, pero bueno, gracias a Dios no hubo gol, porque el Stanley me acabó de avisarme, dice, pero avise cualquier cosa, avise pues que va a dar la bola, va a entregar digo, no, es que no era justo que yo cobre el tiro libre al arco.
Eso fue Nos contaban también que tanta era su apasionamiento, su apego al juego limpio, que en su vida recibió una sola tarjeta roja. Y fue precisamente en una condición anecdótica. Quisiera que me cuente también cómo fue esa tarjeta roja. Claro, también es bonito recordar eso. Fue un partido semifinal también. Este campeonato jugamos en el colegio Luis Ulpiano, no en el estadio. Por alguna adecuación que se hacía, se jugó este campeonato en el colegio Luis Ulpiano. Entonces el partido era, no recuerdo, era semifinal. Se puso el partido muy Bravo. muy duro, muy durísimo el partido. Comenzamos ganando, nos empataron, nos hicieron el 2-1 y ya faltando, qué sé yo, no sé, sería unos 10 minutos, hicimos nosotros el 3-2. Yo hice un gol de tiro libre, aunque bueno, el tiro libre fue al palo, entró y regresó la bola y el árbitro no dio el gol, pero Stanley Nazareno hizo el gol, el 3-2. Y luego de esto, estando 3-2, ya faltaban pocos minutos para culminar este partido. Hubo un tiro libre para el Italia. Entonces yo me paro en la bola, delante de la bola, y no les dejaba cobrar hasta que se acomode nuestra barrera y para hacer un poquito de tiempo entre mí. Entonces me paro en la bola y el árbitro ya me dice que por favor me retire. Por favor, retírese. Entonces yo ya me retiro. Después de un rato, como no les veo que está hecha la barrera, vuelvo nuevamente y me paro. Y viene el árbitro y me dice, le advertí, y me saca la tarjeta roja. Directa. O sea, me saca la tarjeta roja y directa. Digo, no puede ser. Entonces, de todas formas, bueno, mis compañeros ya dijeron, ya Sergio, ya está hecho, y fue la tarjeta roja. Eso era una semifinal. Esa era una semifinal. Entonces mis compañeros estaban un poquito preocupados porque ya se pasaba. Bueno, como estábamos ganando 3-2, era en realidad por quemar un poquito de tiempo. Entonces esa fue un fallo del fair play, que siempre esa parte sí fue diferente. Entonces se acabó el partido, pero ganamos, pasamos a la final. Y yo me acerqué, después del partido me acerco al señor árbitro y para pedirle explicación, que por qué la tarjeta roja directa. Entonces, bueno, después yo también ya me enteré de que sí tenía esa potestad. Si es que no le hacía caso una, dos, a la tercera, podía sacarme la tarjeta roja. Entonces, el ratito que yo me estaba acercando, el árbitro pensó que iba a reclamar. Yo tranquilo. Entonces me dice, Carlitos, tranquilo, la tarjeta roja solo fue para el resto del partido. Si es que sí puede jugar la final. Entonces ahí me quedé tranquilo y esa fue la tarjeta roja esa es una característica un poco, un tanto en el tema actitudinal, ¿no? En el tema habilidades, ¿se podría decir que Carlitos lo que más le caracterizaba eran los tiros libres o alguna otra característica más? Sí, o sea, el patear fuerte fue mi característica. Porque también me decían por ahí que no era para nada robusto, pero que botaba a la barrera y también escapaba a tumbar el arco sí, rival. Pateaba fuerte. Sí hacía buenos goles de tiro libre. Hice muchos goles de tiro libre. ¿Qué pasa? Que también para los entrenamientos, cuando tuvimos ese campeonato intercolegial de sub-15 en el colegio Luis Ulpiano y quedamos campeones, ahí nuestros entrenadores, que eran señor Guido Ruiz y Pedrito Proaño, ellos a William Narváez, a mi persona, nos decían, ustedes se quedan un poquito más de tiempo para practicar tiros libres. Entonces con William nos quedábamos, y después de que los profes ya se iban, se seguían quedando. Claro, nos conseguíamos un arquero y seguíamos practicando. Así era con el Sedeco también cuando entrenábamos para los campeonatos, ya después no. Entonces, pero así empezó. O sea, nos quedábamos entrenando horas, solo conseguíamos un arquerito y de pronto le poníamos... Un conejito de India, ¿no? Sí, Un conejillo de pronto India, le poníamos un arco pequeño que había en el colegio mismo, como que fuera barrera, que tenía un alto similar. Entonces nos quedábamos horas y
y practicábamos en eso mucho con William. Y nos dio resultado porque sí, William también hizo buenos goles de tiros libres. La época dorada de Carlitos es precisamente en el Cedecot, en donde inició Carlitos Proaño, ¿no? Pero después también va saltando un poco a otros equipos. ¿Cuáles han sido esos equipos que ha logrado usted defender? Sí, o sea, yo a lo que terminé con el fútbol amateur, con el Cedecot, pasó a profesional. Entonces yo, como ya no participé en el profesional, entonces quedaba libre, ¿no? Entonces en un siguiente año, alrededor del año 90, me piden como refuerzo los del Club Unión para un campeonato intercantonal, de las mismas características del que ganamos, el Club Cedecot. Eso fue unos 2 o 3 años después que nosotros ganamos el campeonato. Entonces con el Club Unión también una historia bonita porque fue un solo año, pero bien vivido. Ahí también, bueno, para mi suerte hice un par de goles, pero que significaron partidos ganados, o sea, que significaban los 2 puntos. Entonces ahí la gente acompañó mucho, toda la gente del barrio Elegido, de donde era el Club Unión, acompañaban a donde nos íbamos. Jugábamos en Urcuquí, en Pimampiro, igual en Otavalo, Ibarra y Atuntaqui, todos con los campeones o vicecampeones, según la serie que nos tocaba. Entonces, y la gente del Ejido, igual de Cotacachi, también algunos que sí les gusta el fútbol y acompañan a la gente de la tierra, de Cotacachi. Entonces nos acompañaban y regresábamos y hasta que logramos también ese campeonato, un campeonato duro, pero ahí... Intercantonal igual. Intercantonal. Y se logró el campeonato, fue mi segundo campeonato intercantonal. Con el Club Unión. Entonces solo ese año le acompañé al Club Unión, pidieron como refuerzo. Entonces tuve ese gusto y hice grandes amigos igual en Club Unión. En el Ejido de en Cotacachi. El Ejido de Cotacachi, sí, muy, muy bonito. Hemos hablado ya de estos equipos en los que usted también ha jugado y ha defendido sus colores también. Ha habido, de entre todos los campeonatos que ganó, me imagino que uno en especial. ¿Cuál ha sido ese campeonato que usted lo ha sentido diferente a los demás? Bueno, lógicamente fue el primer campeonato intercantonal con el Club Cedecot, porque ahí también, bueno, igual hubo una anécdota para la final. Llegamos a esta final y yo ya estaba estudiando acá en la Facultad de Química y Farmacia, ya terminaba mi carrera y andábamos también un campeonato interno acá en la facultad. Y justo en esa semana que ya era de la final, entre semana, el miércoles, jugamos un partido interno de acá de la facultad y me lesiono. Y bueno, me lesioné el miércoles. Entonces yo me puse 3 inyecciones antiinflamatorias para ver si llegaba fin de semana. La final. Ya estaba pensando en la final, pues yo del Club Cedecot. Y llegó el partido, llegó el domingo, bajé, pero yo estaba hinchada la rodilla. Porque fue un choque, pero sin pensar en la facultad. Y yo estaba preocupado porque dije, no estoy en condiciones, pero nadie sabía. Entonces el rato que íbamos en el bus, yendo de Cotacachi a la final a la ciudad de Atuntaqui, me acerco a Yomar, que era un asistente del técnico. El técnico era Polito Proaño. Entonces le cuento a Yomar que no estoy 100%, en realidad no estoy como para una final. Entonces para que tome en cuenta lo mejor que sea para el club. Entonces no jugué, no me hicieron entrar, lógicamente. Pero al final la gente, bueno, ya comenzamos, ya faltando unos 10 minutos, hizo el gol William Narváez. Entonces la persona que hizo el centro, porque a los 30 minutos del segundo tiempo más o menos estábamos a 0-0. Entonces ahí Yomar y Polito me preguntan, Carlitos no quiere entrar,
por si acaso, póngase bien. Digo, no estoy en condiciones, hágale entrar había un chico, Andrade, que estaba en mejores condiciones. Le digo, hágale entrar a él está en mejores condiciones. Y justo el chico hizo el centro para el gol de William, de cabeza, ya faltando unos pocos minutos, ya faltando unos 5 minutos. Entonces, yo qué alegría, porque tomé bien la decisión que debía entrar alguien que esté 100%. Hizo el centro, hizo el gol William, y faltando unos, ya para quemar tiempo, igual un poquito, 5, 3 minutos, ahí me pregunta Polito y Jomar también, Carlitos, caliente, caliente. Y la gente también comenzó a corear desde las tribunas, y eso era lo bonito. Carly, que entra al partido. La gente no sabía que estaba lesionado en realidad. Entonces dije, yo pongo fuerzas lo que sea, y entré tal vez los 3, 4 minutos, y con los descuentos entré unos 7 minutos, porque se me hicieron una eternidad, pero logramos el campeonato. Pero fue así, jugué unos 5 minutitos por petición también del público, y bueno, de los que estábamos también por quemar un poquito de tiempo, que era y eso es algo que cuentan también, ¿no? Que hasta antes de la aparición del CDCOT ahí en Cotacachi, era el estadio era considerado, al igual que creo que todos los estadios de la provincia y del país donde se juega el fútbol amateur, eran considerados los estadios más grandes del mundo porque no se llenaban. ¿No? Sí. Pero a partir del tema del CDCOT empieza la gente a asistir al estadio, hasta cuando ustedes pues prácticamente, y creo que dejan marcado ese precedente para que cuando haya el fútbol profesional, pues precisamente el CDCOT llene ese estadio de Cotacachi. Sí, en estos partidos intercantonales mismo ya comenzamos a tener una buena hinchada. La gente nos siguió de todos los clubes de Cotacachi, del 9 de octubre, Nacional, nos comenzaron a seguir, y como se nos daban los resultados en las fases preliminares, ya comenzamos ya a llegar casi siempre a las semifinales, porque empezamos ganando llegamos a una final antes de ganar nuestro campeonato intercantonal, ya llegamos a un triangular final. Entonces ya nos acercamos, entonces ahí la gente ya venía, incluso de la gente que le gusta el fútbol, de Ejido, de Quiroga, todos por Cotacachi, nos acompañaron, y en un partido que necesitábamos nosotros, al menos el empate era con el Cruzeiro de Pimampiro, y ellos quedaron campeones. Ellos ya tenían ganados 3 partidos y era el último partido con nosotros. Nosotros necesitábamos un puntito para ser los vicecampeones, y ellos ya nos ganaban 1-0 y no pudimos hacer el empate, y quedamos quedó campeón el Cruzeiro, y quedamos para hacer un triangular para el segundo puesto. Entonces después definimos el segundo lugar, pero ahí la gente ya nos seguía. Ese partido me acuerdo que era casi lleno. Un lleno completo, uno de los partidos que más gente he visto. El CDCOT tenía un uniforme naranja. ¿A qué se debía esto? Ese color, claro, nosotros como empezamos por el año, claro, por esa época, por el 74, 75, y a los que nos gustaba el fútbol veíamos siempre los mundiales, y la naranja Holanda, mecánica, ¿no? La naranja mecánica, Holanda, Johan Cruyff, Neskens. Pero bueno, yo era hincha de Brasil en sí, pero el fútbol de Holanda era espectacular, era muy bonito. Entonces por eso habían compañeros que les gustaba más ese fútbol. A mí también, ese fútbol total de Holanda. Entonces ahí se nos pegó ese color, y nos quedó muy bien el color tomate. Les quedó naranja, muy bien el color naranja, ¿no? Sí, ahí comenzamos. ¿Cuál ha sido el gol que más ha festejado, Carlitos? Bueno, un gol muy, muy bonito. El que, bueno, no fue final, no fue partido final. Decisivo. Pero fue para pasar a la final, un partido semifinal. Fue un partido contra Nacional, justamente contra Nacional, ha sido algunas anécdotas. Estábamos, ganando 1-0, y llega una bola a un compañero, justamente Marcelo Andrade, que jugó una temporada con nosotros, cogió la bola, y yo estaba fuera del área, muy fuera, unos 2 metros fuera del área, pero de espaldas al arco.
Entonces le veo al Marcelo que tiene la bola y le hago señas que me ponga por encimita, por encima. Y me pone tan bonito la bola que yo le veo, viene la bola justamente donde yo quería y no hice más que lanzarme a la chilena, desde fuera del área. Y justo ha estado un poquito salido el arquero. Le bañó. Y le sombrereo. Yo solo, el ratito que caí, regresé a ver así apenas y veo que el arquero no alcanzó y le hice como un sombrerito y justo al ángulo. Ese fue, o sea, uno de los mejores goles que hice. ¿Y cómo festejaba Carlitos? Bueno, yo saltaba, solo saltaba, o sea, daba unos 3 pasos y saltaba, daba otros 3 pasos y saltaba. Pero esa vez alguien me pidió que sáquese la camiseta, Carlitos. Carly, sáquese la camiseta, por la emoción que estábamos todos. Digo, no quiero amarilla, no. Entonces digo, no, entonces, pero solo saltaba y buscaba a los de la banca, que también venía para el abrazo. Para festejar también. Para el abrazo, sí. O sea, gritaba fuerte, pero saltando 3, 4 veces y con el brazo arriba. En este caso, pues el Cedecod creo que ha sido su vida, ¿no? Sí, participé, o sea, gran parte de mi historia deportiva es del Cedecod. Y mis logros también, o sea, 5 campeonatos internos, 4 vicecampeonatos a nivel interno, un campeonato intercantonal, después un campeonato que tuvimos Máster Sub-40, ya por el 2002, más o menos, que jugamos un campeonato ese es más o menos. De ahí con el Club Unión, ese campeonato también que es muy importante, intercantonal, con el Club Bolívar, les acompañé muchos años, también tengo una bonita historia y grandes amigos en el Club Bolívar. Ganamos un vicecampeonato intercantonal y unos 2 campeonatos internos en Cotacachi. Pero con el Club Cedecod fue la mayoría de campeonatos. ¿Por qué cree que la gente le recuerda a Carlitos? ¿Por qué cree que usted que ha dejado tanta huella en la gente? Bueno, me imagino, eso digo, posiblemente por la forma de jugar, la tranquilidad para jugar, bueno, los goles también, por los goles y por yo siempre traté de ser honesto en el fútbol, o sea, como trato en la vida también en lo posible, ser honesto, ser claro, entonces posiblemente por eso me recuerden y me aprecian mucha gente. Y ya un poco como para ir pues un poco cerrando esta entrevista, Carlitos, no quisiera dejar de lado también de que usted pues prácticamente no ha dejado su vida profesional, ¿no? Tiene un doctorado en bioquímica. Así es. Sí, mis estudios, o sea, cuando hubo incluso una posibilidad la gente pedía que, ¿por qué no entro a profesional en el fútbol? Pero era muy difícil esa decisión. En el fútbol, bueno, mi mamá, claro que nos apoyaba en todo lo que nosotros decíamos, pero ella decía, no, en el fútbol te pueden romper las piernas, que esto, que lo otro. Entonces, dice, busca para el estudio. Entonces yo entré a Química y Farmacia. Me doctoré en Química y Farmacia y actualmente yo tengo un laboratorio clínico en la ciudad de Quito. Y fue la decisión correcta. ¿Y eso fue lo que le alejó también de Cotacachi? Sí, a partir bueno, ya estaba estudiando a partir del 79, 80, ya me fui a la ciudad de Quito. ¿Su esposa es de allá? Mi esposa es compañera bioquímica también, ella es de una parroquia Tizán de Alausí, en la provincia de Chimborazo, es nacida, pero ya vivía también acá. ¿Se conocieron en la carrera? En la carrera nos conocimos. Chévere, entonces eso también fue algo que le obligó a alejarse de Cotacachi. Sí, o sea, sí, bajaba frecuentemente, pero también ya con el tener ya una familia ya se complicaba un poquito. ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijas, Michelle y Carlita, de 29 y 23 años. 29 y 23 años ya. Ajá. Y eso se ve reflejado, ¿no? Todo el tema deportivo también se ve reflejado en los hijos, porque al final uno se aprende disciplina, constancia, esfuerzo, y eso se va dejando también para las futuras generaciones. Sí, eso es lo que se quiere. No ha dejado, pero de venir a Cotacachi. Bajamos, tengo a mi mamá aquí en Cotacachi, entonces bajamos
qué sé yo, cada 15 días, cada 3 semanas. Mi mamá vive sola aquí, tengo un hermano que vive también en Cotacachi, y otro hermano en Ibarra y 2 vivimos en Quito. Entonces bajamos cada 2, 3 semanas a visitar a mamá, a visitar a la familia y nos compartimos aquí un poco con la familia. Ya para ir cerrando un poquito esta entrevista, que en realidad pues le he tenido mucha expectativa porque como digo ha sido creo que uno de los referentes en el tema fútbol en Cotacachi. Yo le quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que a usted le dejó el fútbol? ¿Le dejó el deporte? Bueno, el fútbol y el deporte, como siempre se ha dicho, bueno, lo que más deja es los amigos, grandes amigos. Uno ha ido tranquilamente, qué sé yo, a los barrios de Cotacachi, a las parroquias, a Ejido, a Quiroga, que fueron nuestros rivales en los equipos, y el rato que me ve, nos saludamos, nos invitan a un cafecito, qué sé yo, a alguna tertulia de fútbol, y a recordar los momentos lindos. En Imantag igual, hay personas que, bueno, uno ni se imagina y que le reconocen. Carlitos Praño, un gusto que esté por aquí. Entonces lo más lindo es los amigos que se hizo. Chévere. Carlitos, hemos tenido hoy pues el grato Carlitos, y con esta creo que nos despedimos. ¿Cómo se ha sentido aquí en Un Café Con? Muy lindo que me han dado la oportunidad de compartir un poco de lo que a uno le gusta, el fútbol. Lo que me ha dado muchos amigos, y gracias a este programa también, Un Café Con, versión Cotacachi. Muchas gracias a usted, Iván, por poner ese granito de arena y resaltar el deporte de Cotacachi especialmente. Muchas gracias por eso, y un gusto compartir con la gente que les gusta el fútbol en este caso. ¿Nostalgia? Sí, mucha nostalgia. Mucha nostalgia. Mucha nostalgia, de la porque tierra, sí ¿no es cierto? se vivió mucho la amistad, la infancia, el fútbol, los goles de chilena, los penales fallados, etcétera. Me dijeron que usted llevaba la cuenta de cuántos goles hizo en su vida deportiva. ¿Se acuerda tal vez? Tenía una estadística, en realidad se me perdieron los datos. Era uno de los históricos del Club Cedecot, pero a mí me ganaba Rubén Moreno. O sea, yo tuve la estadística hasta el año 88, que jugamos el amateur. Ahí Posito, que era el centro delantero, él me ganaba, pero andaba por un poco más de 100, yo andaba ya por los 80 y pico. De ahí venía un poquito de lejos el Stanley Nazareno. William era goleador, pero él en cambio no jugaba tan seguido. A él por lo general le llamábamos para las finales, semifinales, venía a hacer los goles importantes William Narváez. Entonces él también estuvo dentro de los goleadores, pero estaba un poquito más abajo porque jugaba menos partidos. Posiblemente llegué, no sé, oficialmente después ya le pasé al Posito porque él ya no jugaba en los últimos campeonatos. Entonces, pasados los 100 goles, 120 posiblemente oficiales en los campeonatos de Cotacachi. Ha sido Carlos Proaño, este destacado deportista cotacacheño, futbolista de este gran equipo, ¿no? Del C de Cotacachi, que marcó una historia, como digo yo siempre en todas las entrevistas, un antes y un después del fútbol, no solo en Cotacachi, sino en la provincia también. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Azúcar, Cyber Papelería, todo en suministros de oficina y útiles escolares, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a otavalo.org, a Autoservicio San Francisco, lavadora y lubricadora, a Creativos, Imprenta y Comunicación Visual, a la doctora Jimena Cadena, odontopediatra, ubicada en la Colón y Bolívar, frente al Banco del Austro en Ibarra, a la Escuela de Fútbol de Francisco Pasquel. Recuerden que las inscripciones están abiertas, los entrenamientos son en la cancha del Ejido a las 3:30 de la tarde todos los días. La edad desde los 5 hasta los 18 años. A Saitel, el Internet del Ecuador, a Monte Perdido, este café que hemos disfrutado directamente, café orgánico directamente desde Intag, a Comercial Isabelita, y a Adamo Hotel y Piales. Y a nuestro auspiciante del día de hoy, a Oscar Pizzería. Queremos agradecer y quiero agradecer a Pedro, que ha estado aquí en Controles, y sobre todo también decirles que el show debe continuar. Así es que ahora hemos tenido un montón de problemas técnicos, pero
como tenemos un compromiso con ustedes, pues debíamos cumplir. Así es que estaremos encontrándonos una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlitos. Un gusto, muchas gracias.